Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madrid Market. Estamos hoy con una invitada que conocéis bien, los que nos seguís habitualmente, que es la doctora Teresa Hilari. Y creo que ya ha entrado en el estudio, que la tenemos aquí ya. Muy buenas, Hola, doctora, ¿qué hola. tal? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, también bienvenida a Madrid Market. Por fin hemos encontrado la fórmula de entrar, ¿no? Que nos costaba hoy. Sí, ¿Qué ya tal, estamos qué tal, bien. qué tal las cosas por en Nicaragua? Muy bien, de momento bien. Mientras no nos Bueno, invada Trump, estamos bien. ¿hay temor a eso también o qué? Hombre, como es tan loco, que está invadiendo países llevándose presidentes, pues mira, no se sabe nunca. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, estamos ante un personaje fuera de lo común, con lo cual estamos en un mundo también fuera de lo común, ¿no? Creo que Sí, tenemos un... distópico. Sí, sí, yo ya no sé ni cómo llamarle. Pero bueno, aquí estamos intentando, yo por otra parte y tú por la tuya, y sobre todo tú, pues intentar ayudar a la gente a vivir mejor, ¿no? A tener menos problemas, menos dolores y a intentar, pues, que el día a día sea más llevadero, ¿no? Hoy Claro. queríamos hablar de un tema que una de tus especialidades, que es nada más y nada menos que el agua de mar, ¿no? No sé si es una especialidad, pero lo prescribo a todos mis pacientes, pues. Sí. Cuéntanos cómo descubriste que el agua de mar es beneficiosa realmente, que tiene esas cualidades que decís que tiene. Bueno, Cómo se demuestra además. yo no lo sabía antes de conocer a Laureano Domínguez. Es un Ujú. periodista de investigación colombiano que llegó a Nicaragua en el año 2003 y empezó a dar varias charlas en universidades, en barrios, en el propio Ministerio de Salud nicaragüense dio una charla también en el Departamento de Nutrición. Y bueno, en base a la experiencia que él, las fotos, toda la información que trajo de René Quinton, el sabio francés del siglo pasado, que descubrió el poder curativo del agua de mar, y la experiencia que habían tenido en Colombia, en lugares pobres, con la ingesta masiva del agua de mar. Entonces nos convencimos varios médicos y en la clínica donde yo trabajaba, bueno, es la misma, pero nos hemos cambiado de edificio por una Ujú. vulnerabilidad sísmica del que estábamos, que estuvimos durante un cuarto de siglo. En esa clínica inauguró el primer dispensario marino de Nicaragua y Centroamérica. Y a partir de ahí, varios médicos y terapeutas que oímos sus charlas, empezamos a hacer viajes mensuales al mar con unos depósitos de plástico. Íbamos a recoger el agua de mar y lo entregábamos en nuestros respectivos consultorios, clínicas, pero llegó un momento que era tanta la demanda que con estos viajes con bidones de plástico no alcanzábamos. Entonces logré hacer un convenio solidario, ¿verdad? Que nos apoyaron gratuitamente, primero con la alcaldía de Managua, con el ayuntamiento, digamos, y después, más adelante, con el Ministerio de Transporte. Y ayer, precisamente, no he pasado las fotos, pero ayer precisamente llegó el camión cisterna que financia el Ministerio de Transporte y descargó los 6.000 litros de agua de mar en la clínica, 6.000 y pico, en el nuevo local de la clínica que ahora se llama Centro de Atención de la Nueva Medicina Germánica, Dr. Rique Gerthammer, y Dispensario Marino Santo Domingo, porque es el nombre que lo conoce la gente tradicionalmente desde siempre, ¿no? Entonces ayer, después de un paréntesis durante el traslado en que dimos mantenimiento a unas bases metálicas que soportan estos bidones de 1 tonelada, le dimos un mantenimiento porque cuando chorrea un poco el agua de mar se oxida el metal, entonces hay que lijarlo, pintarlo con pintura de barco, marina, la más resistente posible a la oxidación. Y como el nuevo local donde están los tanques es una rampita, un garaje de una casa, entonces tuvimos que hacer unas adaptaciones para que los 5 bidones con estas bases metálicas estuvieran bien sustentados y no se deslizaran por la rampa. Entonces, bueno, Ujú. ayer ya por fin recibimos el agua de mar, lo estamos anunciando a todos nuestros
consultantes o personas, aunque no sean pacientes de la clínica, que vienen a buscar el agua de mar de toda Managua y de otros lugares del país. Porque hay otros lugares que la distribuyen también como dispensario marino en sus comunidades. O sea, tanta afición hay, por decirlo de alguna manera, al agua de mar. Sí, pues nosotros entregamos más de 6.000 litros cada mes. Entonces, es agua que se bebe, ¿ya? Entonces, sí, hay mucho interés porque la gente nota en sus cuerpos el beneficio. Y lo nota de inmediato, en 2 o 3 días ya nota un cambio. Así me dicen, yo porque la tomo desde el 2003, no grandes cantidades, pero voy tomando, ¿no? Pero la gente me dice que en 2 o 3 días ya notan un cambio. ¿Pero en qué notan el cambio, por ejemplo? Bueno, primero más energía, tal vez duermen mejor algunos, otros mejoran el apetito. Y luego, por ejemplo, un efecto de 1, 2, 3 meses es para la obesidad. Cuando se toma el agua de mar, que tiene un poder nutricional muy alto antes de las comidas y disminuye el hambre de la persona, come menos y logra bajar de peso. En cambio, para los niños desnutridos, tiene un poder nutricional porque tiene toda la tabla periódica de minerales y oligoelementos. Entonces, se recuperan los niños nutricionalmente. Esto es una esperanza para los millones de niños que mueren de hambre en el Cuerno de África y en países muy, muy pobres, más pobres que Nicaragua. Es una esperanza, pero las ONGs no le hacen caso, ¿no? Como no hay dinero de por medio, porque el agua de mar es gratuita, parece que no les interesa, porque varias ONGs españolas, yo creo que todas, las principales, fueron invitados a un congreso que se dio cerca de Madrid, de agua de mar hace como 10 años o algo así. Fueron invitadas para explicar el poder nutricional del agua de mar y que podían trasladarla a sus proyectos para vencer la hambruna en el mundo, ¿no? Ni se presentaron, no tan solo no lo utilizaron, sino que no se presentaron a oír la información científica. En Nicaragua se hizo un estudio, una doctora española, catalana, Victoria Vendrell, hizo un estudio en el norte del país donde había desnutrición crónica en algunos niños. La desnutrición aguda prácticamente no existe en Nicaragua porque hay, a pesar de ser el segundo país más pobre de América Latina, porque hay muchas ayudas gubernamentales a las comunidades más pobres en forma de leche, de alimento, una canasta básica de alimento, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí desnutrición aguda, que son los niños que quedan crónica, perdón, la desnutrición crónica había en este momento, que son los niños que quedan bajitos. Entonces, durante 5 meses estuvieron entregando medio litro de agua de mar cada día en las escuelas para cada niño, de lunes a viernes, que son los días escolares aquí en Nicaragua, y al cabo de 5 meses llevaban un control del Ministerio de Salud de peso y talla, todas las medidas antropométricas, y teníamos la autorización del Ministerio de Salud local y del Ministerio de Educación local, porque el agua de mar se daba en las escuelas, para realizar este estudio. Y ellos nos apoyaron en todo momento y al final se demostró que todos los niños desnutridos crónicos habían mejorado. Y el único niño de 10 años, que a los 10 años es difícil recuperar una desnutrición aguda y crónica, el único niño de 10 años con desnutrición aguda y crónica también se normalizó. En los 5 meses aumentó 7 kilos de peso. Y bueno, los maestros, como se daba en la escuela el agua de mar, los maestros pudieron ver que estos niños desnutridos que antes no rendían nada, ahora eran los más inteligentes, estaban atentos en clase, captaban todo. Entonces nos pidieron, por favor, porque teníamos que trasladar el agua de mar a 3 horas y pico de distancia en camión y digamos no sé, serán como 200 y pico kilómetros de distancia de Managua. Y Managua queda a 100 kilómetros del mar, a donde el Ministerio de Transporte nos la trae gratuita, ¿no? Entonces era un poco difícil trasladar tanta agua, pero nos pidieron que por favor a los niños que no rendían en la escuela, que aunque no estuvieran desnutridos, que le diéramos agua de mar. Y sí, se lo dieron, y un subproducto del estudio de desnutrición es que mejoraba el nivel cognitivo, el rendimiento en clase, ya no se dormían tanto, no se aburrían tanto.
y bueno, también Pero, ayuda pero, a niños en pero, pero, edad pero escolar. es- Se comprobó científicamente. pero se puede demostrar eso que es así, que lo que estás diciendo es un tema, jolín, con unas posibilidades enormes, ¿no? Se demostró con medidas antropométricas la parte de desnutrición realizadas por los especialistas, que es el propio Ministerio de Salud, las enfermeras, etcétera, ¿eh? Y lo otro lo demostraron los maestros, porque hicieron una catalogación, no sé si del 0 al 10 o algo así, de la capacidad de concentración, de la retención, de la memoria. Hicieron varios ítems, que esto está en el estudio, y todos mejoraron también. Esto lo hicieron los propios maestros, así, popularmente, pero luego la doctora Victoria Vendrell hizo la validación científica y estadística de estos datos que iba recogiendo durante los 5 meses, ¿no? Caramba, pues Pues me sí, dejas es una helado. buena noticia para todos los niños con hiperactividad y cosas así, ¿no? Que no rinden en clase, que los pobres seguro están aburridos, porque el sistema educativo oficial en la actualidad no responde a los intereses de los niños del futuro, que son nuestros niños actuales. Entonces, es tan teórico, cosas de memoria, no se basa en el descubrimiento de la naturaleza, de la realidad, no se basa mucho, pues hasta donde yo sé, pues los sistemas educativos oficiales, que no alternativos, que yo conozco. Entonces, claro, estos niños son tratados médicamente como hiperactividad, déficit de atención y con medicamentos muy peligrosos, que resultados han sido que en Estados Unidos adolescentes cogen una pistola de sus padres, porque hay libertad parece de tener pistolas, se lo llevan a la escuela y empiezan a disparar a maestros y estudiantes. ¿Ya? Esto es muy grave y es una de las consecuencias de estos tratamientos psiquiátricos que se le dan a estos pobres niños. Entonces, primero habría que revisar el pensum académico de las escuelas y actualizarlo a las demandas más lógicas y que parten del interés de cada niño. Y también habría que integrar el agua de mar como un suplemento nutricional en la vida diaria de todo individuo del mundo, ¿no? Y empezando por los niños, para que tengan un mejor desarrollo físico y cognitivo, ¿no? Y sobre todo en el tercer mundo, que ahí las ONGs están quedando requete mal, porque llevan ayudas que yo creo que se quedan en las oficinas de entremedio. ¿Ya? No sé qué es lo que llegará a los niños pobres muriéndose de hambre, porque siguen muriéndose de hambre por millones al año y por centenares, yo creo que al minuto. Entonces, esto es un fracaso de las ONGs que podría ser soslayado por la ingesta cotidiana del agua más mineral de todas las aguas, porque tiene toda la tabla periódica de minerales y oligoelementos, que es el agua de mar. Es un agua mineral, ya no hay que tenerle miedo. Hay cantidad de estudios de científicos, estudios publicados en revistas científicas homologadas, que este es el lenguaje que quieren oír los médicos, que demuestran que el agua de mar no es lesiva ni para el genoma humano, ni para la célula, ni para la membrana celular. Demuestran que mejora la hipertensión arterial, que mejora la diabetes, que mejora las cataratas, que mejora la dependencia a las drogadicciones, adicciones, alcoholismo, las mejora también. Hay un estudio de la Universidad de los Andes en Venezuela, pobre Venezuela, ¿verdad? Cómo la están atacando. Sin embargo, tienen un nivel científico y un nivel de atención médica a la población que si no tuvieran los bloqueos imperialistas a la compra de medicamentos, fuera igual que Cuba, uno de los mejores sistemas médicos del mundo, mucho más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que no es censurado, salen zombies en las ciudades maltratados por el fentanilo, ya que cómo llegará el fentanilo allí. Por favor, si hubiera medidas gubernamentales no tendrían que estar tirando bombas a barcas que dicen que son de tránsito de drogas y sin embargo ni se sabe si lo son. ¿Y cómo llegan a las bases? ¿Cómo no desarticulan las mafias que están matando a la juventud de Estados Unidos? Es una matrix horrorosa todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, volviendo al agua de mar, en la Universidad de los Andes, en Venezuela, se hizo un estudio que demostró
que las adicciones mejoraban con la ingesta cotidiana del agua de mar. Entonces, todas las ONGs que trabajan con adictos, con alcohólicos, ahí tendrían una solución muy definitiva, aparte de que hay que tratar, ¿verdad? Y esto no sé si lo vimos un poquito en la charla de Nueva Medicina Germánica, hay que tratar las constelaciones esquizofrénicas de estos alcohólicos que han sufrido demasiado en la vida y se refugian en el alcohol, en las drogas, porque han tenido conflictos muy graves, que esto se estudia en las constelaciones esquizofrénicas descubierto en base a las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Rutger Hammer en la Nueva Medicina Germánica o Germanische Heilkunde, que fue el último nombre que le dio a sus descubrimientos, ¿no? Pero, bueno, el agua de mar puedo seguir hablando porque tiene infinidad de efectos demostrados en estudios científicos para el estómago. Pero ¿cómo se toma, doctora? ¿Tienes que tomarlo diariamente, en ayunas, mezclado con agua, sin agua? O sea, si es en agua normal, quiero decir, no isotónica o isotónica, ¿cómo? Bueno, yo que soy una médica antiprotocolos, porque considero que el cuerpo es sabio y sabe lo que necesita. Todos los hospitales son protocolos. Los protocolos del llamado COVID, que en realidad el virus del COVID no existe, ¿verdad? Eso ha sido demostradísimo. Tampoco existe el del sarampión. Fue demostrado en un juicio en Europa que lo ganó el virólogo Stefan Lanka. Demostró que el virus del sarampión no existe y ganó 100.000 euros en esta demostración judicial. Bueno, el caso es que, ¿cómo se toma? Volviendo a la pregunta de cómo se toma. Como soy antiprotocolos, yo le doy la libertad a mis pacientes que la tomen de la manera que consideren más adecuada, más de acuerdo con lo que su cuerpo necesita. Porque en Ayurveda, que es la medicina más ancestral, el sistema médico más antiguo del mundo, así como sistema médico enorme, con mucha demostración durante 5.000 años, y 2.000 años de obras escritas que todavía están vigentes en los hospitales ayurvédicos o actualmente en India, dice el Ayurveda que no hay que comer sin hambre ni beber sin sed. Y hay que comer, cuando hay hambre hay que comer y cuando hay sed hay que beber. Entonces yo le digo a mis pacientes, beban, cuando tengan sed, beban esa agua de mar isotónica. ¿Cómo la hacemos isotónica? Mezclamos 1/4 de litro de agua de mar por 3/4 de litro de agua. Esto quiere decir una parte de agua de mar por 3 partes de agua potable corriente, ¿no? Podemos mezclar 1/4 de litro con 3/4 de litro de agua o medio litro con 1,5 litros de agua. Y esto sería lo que la persona, en base a su sed, iría bebiendo a lo largo del día. Ahora, los obesos, yo les aconsejo que la tomen antes de cada comida para que les quite el hambre, porque el agua de mar, como tiene poder nutricional, hace un fenómeno de biofeedback en las células que no piden comer, porque ellas están hambrientas por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, algunos pacientes beben el medio litro de agua de mar, diluida o sin diluir, porque también les doy libertad como les vaya bien beberla. Sin diluir es un santo remedio para los estreñidos, para la gente que tiene estreñimiento, porque hace un fenómeno osmótico dentro del colon y permite defecar libremente y a veces hasta heces líquidas, porque limpia. Ahí tenemos el beneficio de que limpia el intestino, que lo tenemos a veces acumulado de toxinas, por alimentos mal digeridos, por conservantes, preservantes, aditivos de los alimentos, todo lo transfiere. Eso bebiéndolo también. Limpia el colon y limpia todo el organismo. Porque el doctor Georges Lafargue en Francia vio que el agua de mar, enunció científicamente que el agua de mar es el disolvente universal. Es decir, es el disolvente que logra eliminar toxinas del cuerpo. Por ejemplo, es algo que yo no he demostrado, no sé, habría que hacer un estudio científico, que yo no tengo tiempo de hacer ningún estudio científico porque vivo trabajando y dando cursos, atendiendo pacientes y dando cursos, pero se podría hacer un estudio viendo si el agua de mar, como es el disolvente universal, elimina las toxinas o el grafeno o los microchips de las inoculaciones recientemente, masivamente y genocidamente inoculadas por millones a la población mundial, y que ya se ha demostrado, según la VAERS, Vaccine Adverse Effects de Estados Unidos, la EMA europea,
que ha producido hasta el momento esta inoculación masiva, experimento genético genocida contra la humanidad, 17 millones de muertos, ¿ya? Jóvenes, deportistas que se desploman en medio de un partido de fútbol, en medio de un partido de béisbol, es decir, lo que nunca había ocurrido. Niños que de pronto tienen trombosis, miocarditis, adultos que de pronto se les forman turbocánceres que se llaman, trombos en todo el cuerpo, y luego en la autopsia se ve que todas las venas y arterias están llenas de trombos. Bueno, estos son fenómenos de las inoculaciones, que si ya se las pusieron, pues beber agua de mar, mi hipótesis es que ayuda a limpiar el cuerpo. Hay otras formas de limpiar el cuerpo, ¿no? Y si no se las pusieron, estas inoculaciones no permitan a nadie que se las ponga, porque tienen alto riesgo hasta de mortalidad, no solo de morbilidad, que son enfermedades, sino de mortalidad. Entonces, bueno, ¿cómo beberla? Pues beberla ad libitum, que decimos en medicina, al libre albedrío y al gusto de cada quien. Lo que pasa que yo creo que gustar no le va a gustar a nadie, ¿no? Porque el sabor que tiene no es realmente agradable. Pues a mis pacientes te cuento que les encanta, porque le ponen limonada, naranjada, le ponen algún sabor y aunque no tenga sabor, como ven el efecto benéfico en su cuerpo, es que ni lo dudan y agradecen el haber descubierto el poder nutricional y curativo del agua de mar. Pero poniendo, por ejemplo, limonada, les encanta. Y a los alcohólicos, cuando están de goma es, ¿cómo se llama? De resaca, se llama en España, pues también al día siguiente, para no tener la tentación de seguir tomando alcohol, les hacen unas limonadas con poca agua y más agua de mar, muy concentradas en agua de mar, y les ayuda a la resaca a poder dejar el alcohol. De hecho, en este estudio en Venezuela se demostró cómo ayudaba a las adicciones la ingesta de agua de mar y también lo hicieron en ratones. Y Laureano Domínguez comprobó en un centro de adicciones de Cataluña que también ayudó cuando él estuvo un tiempo con la Fundación Aquamaris, que ha apoyado en Badalona, ¿no? Que ha apoyado todos los descubrimientos del agua de mar de René Quintón, traerlos a América, al tercer mundo. Pues cuando estuvo él en Barcelona pudo visitar centros de adicciones y vio que con el agua de mar y alcoholismo mejoraban los pacientes. ¿Y hay contraindicaciones? En el libro del cual yo soy coautora, que de la Fundación Aquamaris se llama El agua de mar y de la Fundación Epidauro se llama La sanación por el agua de mar o algo así, lo estoy recibiendo, me lo están enviando de Argentina y supuestamente hoy, que no voy a la clínica, lo van a dejar ahí con mi secretaria. Entonces todavía no lo he visto, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero allí yo escribí el capítulo un poquito clínico, ¿no? De la experiencia clínica. Y ahí hay un poquito como de protocolo, aunque yo soy antiprotocolo, ¿verdad? Pero en este libro, en este capítulo del libro, se basó el programa del agua de mar del Ministerio de Salud de Nicaragua, porque el agua de mar en Nicaragua es legal. Está en la ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Está bajo el nombre de talasoterapia. Talaso en griego es mar, océano, y terapia pues con el agua de mar. Pero además de legal en Nicaragua, el agua de mar es oficial de alguna manera porque es uno de los programas del Ministerio de Salud. Entonces, los programas de un Ministerio de Salud tienen protocolos y estos protocolos se basaron en este capítulo que yo escribí en este libro. Pero quiero recalcar que yo soy antiprotocolos y que le doy libertad a mis pacientes según su gusto, porque a la fuerza nada, ¿me entiendes? A la fuerza nada. Entonces, ¿cuál es la única contraindicación que yo le veo y escribo en el libro? Porque, a ver, hay que llevar un control médico muy estricto en los casos de insuficiencia renal, que de por sí retienen líquidos. Creo que ya vimos en la charla de Nueva Medicina Germánica por qué, cuál es el conflicto que permite la retención de líquidos en los humanos, o en las cardiopatías, la insuficiencia cardíaca, etcétera, la hipertensión. Pero en la hipertensión yo creo que ni control médico hace falta. Pero bueno, en la insuficiencia renal y las cardiopatías sí debe tener el paciente un control médico muy estricto. Pero no es contraindicación el agua de mar, porque yo he tenido pacientes con insuficiencia renal que ya iban para diálisis y no querían, conocieron de la clínica, vinieron y ya no entraron al programa de diálisis gracias al agua de mar,
Se normalizó la diuresis, la cantidad de orina y se normalizó la creatinina en algunos casos. Otros casos que estaban en diálisis, algún caso raro, logran dejar la diálisis. El problema con la diálisis es que el cuerpo se habitúa a que un aparato te quite líquidos, toxinas, sales, etcétera, del cuerpo. Entonces el riñón se va volviendo más perezoso. Y los pacientes que entraron al programa de diálisis y orinaban 1 litro al día, 700 mililitros al día, 1200 mililitros al día y tenían una creatinina elevada, que esto no en sí, la creatinina no es el problema. El problema es el potasio, calcio, cloro, etcétera, en estos pacientes, magnesio. Entonces, estos pacientes al cabo orinaban, ¿verdad? Al entrar en hemodiálisis. Y al cabo de 2 o 3 años no orinan nada. Es decir, el riñón se lo paralizó la hemodiálisis, la diálisis, porque el cuerpo se habitúa a que una máquina hace el trabajo y el riñón se atrofia más. Entonces, estos casos no los podés sacar, aunque he visto que no orinaban nada y al empezar a tomar agua de mar orinan gotitas. En esa fase estoy, no sé si más adelante, a lo largo de los meses, de los años, van a lograr recuperar la diuresis, no lo sé. Pero normalmente cuando no orinan nada ya el riñón cuesta mucho de rescatar. Y orinan gotitas ya es un pequeño adelanto para estos pacientes, ¿no? Un pequeño beneficio. Bueno, entonces, la única contraindicación, volviendo a tu pregunta, que yo me voy por las ramas muchas veces, la única contraindicación que yo escribo en el libro, en mi capítulo, es tenerle miedo. Si tú le tienes miedo, le digo, no la tome, porque cuánticamente, desde la física cuántica, atraemos lo que pensamos, lo que tememos, ¿ya? Entonces, si le tienen miedo, no la tomen, ¿ya? O puede empezar por unas gotitas, por 10 mililitros, como las ampollas de Quintón, que tienen 10 mililitros, ¿no? Es la única contraindicación que yo le veo, porque por lo demás, con un control médico en algunas enfermedades es suficiente. ¿Y se puede tomar si estás tomando algún tipo de medicamento? O sea, Sí, claro. No tienes que eliminar uno y seguir con otro, sino que todo junto puede valer. Todo junto vale. Yo tengo pacientes ancianos crónicos, porque la medicina oficial con sus fármacos cronifica todas las enfermedades que podrían curarse desde la nueva medicina germánica, ¿verdad? Recibo pacientes crónicos, la mayoría ancianos, pero también jóvenes, más jóvenes, con una bolsa llena de pastillas y medicamentos. Doctora, eso es lo que toma, empiezan a sacar. Entonces, lo que yo observo en esa cantidad de medicamentos es que algunos para mí son una especie de placebo, que vitaminas, que suplementos, todo eso es un placebo. Con el agua de mar no necesitamos suplementos, ¿no? Y una dieta mediterránea bien completa, no necesitamos nada más. Y luego hay medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, antiepilépticos, antirreumáticos, antiinflamatorios, que estos los voy descontinuando poco a poco a medida que toman el agua de mar y que les integro de momento, porque ellos psíquicamente ya están dependientes del medicamento. Ya los programó la medicina oficial para que no dejaran este medicamento hasta el último día de su vida. Ya están programados. Entonces, para vencer este miedo y esa programación, yo los voy pasando a medicamentos ayurvédicos que son a base de plantas y son un poquito más beneficiosos. Pero aún así, la mayoría pueden dejar hasta los fármacos ayurvédicos a lo largo de los meses, que yo los voy viendo cada mes y les voy descontinuando con el control de analítica, el control de la presión arterial, la cantidad de orina que producen en 24 horas. Con ciertos parámetros yo voy bajando la cantidad de fármacos y algunos los logran dejar completamente. Qué bueno. Antes, cuando hablabas del tema de los riñones, me recordó que yo tengo un animal, un perro, que tiene ese problema. Entonces, ¿esto también funcionaría con los animales? ¡Uy, claro! Claro, es que... ¿Pero de qué manera sabemos que están mejorando? La primera investigación que hizo René Quintón fue en un perro en las calles de París. Era un perro moribundo que no caminaba, que estaba ahí como en coma. Entonces le sacó su sangre de las arterias, de las venas, y le introdujo una venoclisis de agua de mar.
y al cabo de 2 o 3 días este perro estaba curado y vivito y coleando. Este experimento se repitió en perros en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en el año, creo que 1970 y pico, 73 o 77. Y ese mismo experimento se repitió en perros en un hospital veterinario de Tenerife, liderada la investigación por Laureano Domínguez y el doctor Ángel Gracia, que en paz descanse. Se repitió en el año, creo que 2003 o 2004, en ese hospital veterinario en Tenerife. Entonces, y se demostró que no es dañina para el riñón el agua de mar, que no es dañina para las células de la sangre, que no es dañina para el hígado, no tiene toxicidad de ningún tipo. Y se demostró en perros enfermos que mejoraban. Pero la mayoría de estas investigaciones coetáneas se han hecho en perros normales, comparando el agua de mar, la administración de agua de mar en perros que han sido algo desangrados, con la solución salina fisiológica que solo tiene cloruro de sodio. Y se vio pues que estaba mucho mejor los perros que recibieron agua de mar que los que recibieron cloruro de sodio habiendo sido previamente desangrados, ¿no? Pues sí, en animales, nosotros aquí siempre tenemos perros, aquí en Nicaragua toda la gente suele tener perros, mascotas domésticas, y alguna vez que se han enfermado yo se lo pongo debajo del pellejo, así como subcutánea, el agua de mar. Y también... ¿Se la inyectas? Sí, inyectada, porque es que a veces son animales que no beben, pero si bebe tu perro, claro, se la puedes dar a beber, ya sea hipertónica o isotónica mezclada con el agua que bebe. Y también un señor que fue ministro de Agronomía en Guatemala, que yo fui a dar charlas en Guatemala sobre el agua de mar y la nueva medicina germánica. Él tenía un perro que de pronto vio que se estaba muriendo en su casa, no tenía forma de administrar el agua de mar intravenosa y no tragaba el perro. Entonces se lo puso en forma de enema, porque a través del colon se absorben los nutrientes del agua de mar también. Y el perro se salvó. Sí, sí. Qué bueno. Una última pregunta. ¿Se debe tomar o se puede tomar o mejora la persona si lo hacen ayunas o tampoco influye? Bueno, la gente se la toma en ayunas por la mañana porque así les ayuda a ir al baño, a defecar más normalmente, sobre todo cuando hay una tendencia al estreñimiento, ¿no? Pero se puede tomar a cualquier hora. Los obesos yo les digo antes de las comidas, para que les quite el hambre y coman menos. Pero de ahí cualquier hora, cuando la persona tenga sed. En ayunas probablemente se absorbe un poco más, pero es que se absorbe siempre. No necesita ligandos, es un agua biodisponible, directamente pasa del intestino a la sangre. Bueno, doctora, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Tenemos 1000 días para extraer un poquito de su tiempo y bueno, permitirnos el lujo de que nos vayas contando qué debemos hacer con nuestra salud. Además, creo que también vienes a Barcelona en estos meses, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? No, va a ser a finales de septiembre o principios de octubre, que antes voy a India y como estamos con el traslado de la clínica y otros temas que tengo que supervisar aquí en Nicaragua, yo creo que sí, si Plural 21, que es donde suele dar los cursos, me lo permite, voy a dar un curso de nueva medicina germánica en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia en Plural 21. Ahí tengo que recordarme de avisarte si me preguntas. A mediados de septiembre me preguntas y te aviso. Pero será para médicos, ¿no? O enfermeros. No. ¿Qué va? Yo he formado a más de 2000 personas en diferentes países de América Latina y en España, ¿no? Y llevo una estadística, porque les hago llenar una ficha de inscripción, llevo una estadística y los médicos son entre el 8 y el 10%, desgraciadamente, ¿ya? Porque la nueva medicina germánica es la verdadera medicina, te lo digo yo como internista, especialista en medicina interna, ¿no? Lo cual no quita importancia a la ortopedia, a la cirugía, a la medicina de urgencias, no, es súper importante que esté tan adelantada científicamente como está en nuestros días, ¿no? Pero la
medicina interna, la medicina general y la pediatría hay que revalorizarlas desde la nueva medicina germánica, pero totalmente, porque es una forma natural de curarse y mucho más demostrada científicamente que las miles de falsas hipótesis de la medicina convencional. Esto lo demostró el doctor Hammer, en los cursos lo vemos todas las demostraciones de que es así, ¿ya? Y la gente durante el curso va analizando, entonces la mayoría son pacientes o consultantes, digamos, y luego hay naturistas, terapeutas, ingenieros, maestras, maestros, hay todo tipo de profesiones. Los médicos son minoría, desgraciadamente. Muy bien, pues seguro que mucha gente que te está escuchando hoy le has abierto el apetito de saber más, de conocer más sobre el agua de mar y lo haremos así, ¿no? Habrá que ir por allí a verte. Bueno, no obstante, tenemos todavía pendiente una charla sobre uno de tus especialidades, ¿no? Bueno, no son especialidades porque yo soy estudiante. Mi especialidad es la medicina interna, que es lo que tengo en un diploma. Lo demás estudio Ayurveda, estudio nueva medicina germánica, el agua de mar la prescribo, nada más. Soy un aprendiz. Bueno, un aprendiz, pero bueno, que nos puede contar algo, porque si tú eres aprendiz, imagínate cómo somos nosotros. Estamos a tu disposición para aprender lo que sea. Claro, compartimos nuestra experiencia y bueno, y esta es la finalidad, ¿no?, de estas charlas, para abrir los ojos, despertar a otras posibilidades y probar en uno mismo, a ver si es cierto estas locuras que dice la doctora, ¿no? Probar en uno mismo, empezar por pequeñas cantidades de agua de mar y ver qué pasa en mi cuerpo. Autoobservarme. Pues sería bueno de la gente que lo quiera hacer y que luego quiera contárnoslo, nos lo puede mandar por WhatsApp o por correo o por mail y será un placer trasladárselo a todo el mundo, claro, la información que nos den. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu amable invitación, por estar a la cabeza de esta divulgación científica, humana, a tus oyentes. Un gran abrazo para ti, para tus oyentes y hasta pronto. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias, doctora.